Bienvenidos de nuevo a su canal de dramas turcos, donde el cafecito nunca se enfría y el chisme siempre está en su punto más jugoso. Aquí estoy de nuevo lista para destapar una olla a presión de dimes y diretes que, les aseguro, los mantendrá al borde de sus asientos, con los ojos pegados a la pantalla y probablemente, buscando con desesperación un grupo de WhatsApp donde descargar todo este torrente de información. Hoy, como les anticipé, vamos a sumergirnos en un mar de especulaciones, acusaciones veladas y potenciales romances prohibidos que giran en torno a dos nombres que inevitablemente siempre resuenan juntos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, mis queridos. La expareja dorada de Turquía, los protagonistas de ese romance que trascendió la pantalla y que, a pesar del tiempo y las nuevas direcciones que han tomado sus vidas, siguen siendo el centro de la atención mediática y objeto de intensos debates entre sus legiones de fans. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este culebrón, déjenme advertirles, lo que van a escuchar hoy es un torbellino de rumores, interpretaciones y análisis basados en una serie de eventos recientes que han agitado el avispero de la farándula turca. No pretendo presentar esto como verdades absolutas, sino más bien como un mosaico de posibles escenarios que se han tejido a partir de una entrevista reveladora, silencios estratégicos y movimientos en la sombra. Así que prepárense un buen café turco bien cargado, acomódense en su sofá favorito, asegúrense de tener a mano su libreta de apuntes, porque créanme, van a querer tomar nota de cada detalle y abran bien los oídos, porque la historia que les voy a contar está llena de giros inesperados, personajes intrigantes y, sobre todo, mucho pero mucho chisme. Pero antes de que empecemos a desentrañar este embrollo, permítanme recordarles la importancia de suscribirse a este su canal de dramas turcos. Aquí, mis chismosos, no solo encontrarán las últimas novedades sobre sus actores y actrices favoritos, sino que también tendrán acceso a análisis profundos de las tramas más complejas de las series que los tienen enganchados, entrevistas exclusivas con los protagonistas y, por supuesto, el chisme más jugoso y bien condimentado de todo el panorama turco. Así que si quieren ser los primeros en enterarse de todo lo que acontece en este fascinante universo, no duden en darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Ahora sí, con su permiso, vamos al meollo de la cuestión. Ok, recapitulemos un poco para poner a todos en sintonía. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que se hicieron sinónimos de éxito y romance gracias a la arrasadora popularidad de la serie Sen Kalkam, Love is in the Air. Su química en pantalla era tan palpable, tan magnética, que rápidamente traspasó los límites de la ficción y se convirtió en una relación real que encandiló a millones de seguidores en todo el mundo. Eran la pareja perfecta, el epítome de la juventud, la belleza y el talento. Sus apariciones públicas eran un derroche de complicidad y afecto, sus fotografías juntos inundaban las redes sociales y sus entrevistas eran un canto al amor y al respeto mutuo. Todo parecía indicar que estábamos ante una historia de amor digna de un cuento de hadas, un romance de esos que te hacen creer en el destino y en la posibilidad de encontrar a tu alma gemela. Pero como bien sabemos, la vida real rara vez se ajusta a los moldes de los cuentos de hadas. Y después de un tiempo la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin, dejando a sus fans con el corazón roto y un sinfín de interrogantes. La noticia, como era de esperar, generó un tsunami de especulaciones y teorías sobre las razones detrás de la ruptura. Algunos apuntaban a la presión mediática como el factor determinante, argumentando que la constante vigilancia y la falta de privacidad habían erosionado la relación. Otros hablaban de incompatibilidad de agendas, señalando que sus apretadas agendas profesionales les impedían dedicar el tiempo y la atención necesarios para mantener viva la llama del amor. Y luego estaban los más audaces, los que susurraban sobre la posible existencia de terceras personas, insinuando que uno de los dos había caído en la tentación de un nuevo romance. Y es precisamente en este punto donde la trama se complica y el chisme se vuelve irresistible. En una entrevista reciente, Kerem Bürsin fue interrogado sobre su relación con Hande Erçel y, en un momento que muchos han calificado como una confesión a medias, soltó algunas declaraciones que han desatado un verdadero vendaval en la prensa rosa turca. No me atrevo a citar textualmente sus palabras, mis chismosos, porque prefiero que analicemos juntos el significado implícito de sus declaraciones. Quiero que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones y me compartan sus teorías en la sección de comentarios. Kerem comenzó hablando sobre los desafíos de mantener una relación amorosa bajo el escrutinio público, describiendo la presión constante de los medios y los fans como un factor que puede minar la confianza y la intimidad en la pareja.
Hasta aquí todo normal, es un discurso que hemos escuchado antes de otras celebridades que han experimentado rupturas similares. Pero luego Kerem pronunció una frase que resonó como un trueno en el mundo del espectáculo turco. Habló de la importancia de la lealtad, la honestidad y la transparencia en una relación, y de lo devastador que puede ser descubrir que la persona en la que has depositado toda tu confianza no es quien creías que era. ¡Boom! Estallido. Cataclismo. Mis queridos, esas palabras desataron un terremoto en las redes sociales y en los medios de comunicación. ¿Estaba Kerem insinuando que Hande le había sido infiel de alguna manera? ¿Acaso había una tercera persona involucrada en su ruptura? ¿O simplemente se refería a una falta de honestidad o lealtad en el ámbito emocional? Las reacciones no se hicieron esperar. Los fans de Kerem, indignados, se lanzaron a atacar a Hande en las redes sociales, acusándola de haberle roto el corazón a su ídolo y de haber traicionado su confianza. Los fans de Hande, por supuesto, no se quedaron callados y salieron en su defensa, argumentando que Kerem estaba siendo injusto y que estaba tratando de dañar la imagen de Hande para beneficiarse a sí mismo. La división entre los fandoms se hizo aún más profunda, y la guerra en las redes sociales alcanzó niveles de virulencia sin precedentes. Los hashtags #Hande no es inocente y #Kerem tiene razón se convirtieron en trending topics mundiales, y las discusiones se polarizaron hasta extremos absurdos. Pero en medio de todo este caos, ¿qué ha dicho Hande Erçel? Pues hasta el momento, nada de nada. Hande ha optado por guardar un silencio absoluto sobre este asunto. No ha respondido a las acusaciones de Kerem, ni ha emitido ningún comunicado al respecto. Algunos interpretan este silencio como una admisión tácita de culpabilidad, argumentando que si Hande no tuviera nada que ocultar, ya habría salido a desmentir las acusaciones de Kerem. Otros, en cambio, creen que Hande está actuando con madurez y sensatez, prefiriendo no alimentar el fuego y evitando caer en una guerra de declaraciones públicas que solo serviría para exacerbar el conflicto. Y es que, seamos honestos, entrar en un intercambio de acusaciones y reproches a través de los medios de comunicación solo conseguiría aumentar el drama y hacer aún más daño a ambas partes. Quizás Hande considera que lo mejor es dejar que el tiempo cure las heridas y que la verdad salga a la luz por sí sola. O quizás simplemente no quiere darles a los medios de comunicación la satisfacción de verlos enfrentados y convertidos en el centro de un circo mediático. Pero la historia no termina aquí, mis chismosos. Porque, como toda buena telenovela turca, este culebrón tiene un giro inesperado que añade aún más intriga al asunto. Algunos medios de comunicación turcos han comenzado a especular sobre la identidad de la supuesta tercera persona involucrada en la ruptura de Kerem y Hande. Y agárrense fuerte, porque el nombre que ha surgido en las quinielas es el de Aybüke Pusat. Sí, mis queridos, la talentosa actriz que ha protagonizado varias series de éxito y que ha conquistado al público con su carisma y su belleza. Según estos rumores, Aybüke y Kerem habrían desarrollado una conexión especial durante el rodaje de una serie que protagonizaron juntos, y esta cercanía habría despertado los celos de Hande y habría contribuido al fin de su relación con Kerem. Por supuesto, esto no son más que especulaciones, pero la sola mención del nombre de Aybüke ha incendiado aún más las redes sociales y ha generado un sinfín de debates entre los fans. Aybüke Pusat, por su parte, también ha optado por el silencio. No ha emitido ninguna declaración al respecto y ha preferido mantenerse al margen de toda esta polémica. Sin embargo, su silencio también ha sido objeto de diversas interpretaciones. Algunos creen que su silencio es una forma de proteger su reputación y evitar verse envuelta en un escándalo que podría dañar su carrera. Otros, en cambio, piensan que su silencio podría ser una forma de confirmar los rumores, argumentando que si no tuviera nada que ver con el asunto, ya habría salido a desmentir las acusaciones. En resumen, mis amigos, el drama está servido. La bomba que soltó Kerem ha desatado una tormenta de especulaciones y acusaciones que han sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. La verdad, como suele suceder en estos casos, es difícil de discernir. Cada uno tiene su propia versión de la historia, y es muy probable que nunca sepamos con certeza qué fue lo que realmente pasó entre Kerem y Hande. Lo que sí sabemos con certeza es que su relación llegó a su fin, y que las heridas aún no han cicatrizado por completo. Quizás con el tiempo ambos puedan superar este capítulo de sus vidas y encontrar la felicidad por separado. O quizás, quién sabe, algún día se reconcilien y nos regalen un final feliz digno de una telenovela turca. El tiempo, como siempre, tendrá la última palabra.
Bueno, mis chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado de la bomba que soltó Kerem y de todas las especulaciones que han surgido a raíz de ella. En resumen, hoy desglosamos las declaraciones de Kerem Bürsin que muchos interpretan como una acusación de infidelidad hacia Andercel durante su relación. Analizamos el silencio de Ande y la aparición del nombre de Aybüke Pusat como la supuesta tercera persona en discordia. Un culebrón digno de las mejores telenovelas turcas, no me digan que no. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo y por ser parte de esta maravillosa comunidad de amantes de los dramas turcos. Su apoyo y su cariño significan el mundo para mí. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo este embrollo? ¿Creen que Kerem tiene razón al acusar a Ande de infidelidad? ¿O creen que Ande es víctima de una campaña de desprestigio? ¿Y qué opinan de la posible implicación de Aybüke Pusat? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer sus teorías, sus opiniones y sus análisis. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con todos sus amigos y familiares que también aman los dramas turcos, y que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores análisis, y el chisme más jugoso del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis chismosos. Y recuerden, el chisme nunca descansa.